Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de las gráficas del seno y coseno. Anteriormente vimos que el dominio de la función seno es el conjunto de todos los reales. Esto que hace referencia a que es igual a desde menos infinito hasta el infinito positivo. Eso quiere decir que su contradominio e intervalo es igual a menos 1,1. El periodo que tenemos en la función seno es de 2pi, por lo cual necesitamos comenzar trazando su gráfica en el punto 0 o intervalo 0,2pi, 0. Con esto obtenemos un bosquejo aproximado, que es el que grafiqué en esta parte. Lo que tenemos para analizar es el 1 y el -1, que esta parte tienes que haber revisado el capítulo anterior para poder entender, ya que hablamos del círculo unitario y del valor del radio 1 y 1. En este tipo de gráficas, para cumplir un ciclo, tenemos que pasar de 0 hasta pi. En pocas palabras, es ir desde 0 a pi. Y el otro ciclo sería ir de pi hasta 2pi. O sea, únicamente de recorrido en X, no en Y. Así como podemos darnos cuenta que la función seno parte del origen, en la función coseno tenemos otra particularidad. En la función coseno nos podemos dar cuenta que parte desde 1. Entonces la gráfica sería más bien de esta manera. Pero para entender más estas funciones necesitamos entender las propiedades. El dominio de la función de seno de x y coseno de x son los números reales. Como nos podemos dar cuenta en esta gráfica, podemos esto hacerlo hasta el infinito en valores de x. Los ceros que tenemos en f de x igual a seno de x son a x igual al número entero por pi. Y los ceros de gx que nos podemos dar cuenta es 2 por número más 1 por pi medios, que n siempre va a ser un entero. La gráfica de seno de x nos podemos dar cuenta que es simétrica con respecto al origen, y la gráfica de coseno es simétrica con respecto al eje y. Entonces, con este parámetro del círculo unitario nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de seno estamos hablando del eje de las x, y cuando hablamos de coseno es el eje de las y. Las funciones de seno de x y coseno de x son continuas en el intervalo de menos infinito a más infinito. Ahora tenemos un tipo de gráficas que nosotros le llamamos gráficas especiales. ¿Qué tienen las gráficas especiales? Las gráficas especiales tienen desplazamientos, que ahora en este momento les voy a indicar. La gráfica especial es cuando estamos hablando de los siguientes términos. Primero estamos hablando de y igual a seno de x más d, y también de a coseno de x más d. ¿Esto de dónde parte? Parte de esta ecuación, pero tenemos que ir definiendo uno a uno.
Al número que tenemos aquí, que todavía no es visible como número como tal, pero estamos hablando de la amplitud de las funciones. La amplitud de las funciones por lo general es 1 cuando es continua, pero el intervalo puede cambiar, como por ejemplo graficar menos un medio coseno de x. Cuando graficamos menos un medio coseno de x, hay varios cambios en nuestra gráfica, ya que si normalmente tenemos la amplitud de 1, les voy a explicar gráficamente cómo se denota. Ya, voy a hacer una gráfica, aunque no tan precisa, rápida para un fácil entendimiento. Esto es más como de forma, más que cualquier cosa. Acá tenemos 1, aquí tenemos menos un medio y 1. Ya. Ahora sí, primero graficamos el coseno, que como ya les había explicado es aquí. Ya. Es cuando aquí su amplitud es de menos 1. Y ahora, ¿qué estamos buscando? Graficar y es igual a menos un medio coseno de x. Menos un medio primero es que es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra función? Va a darse la vuelta y va a subir a un medio. En este caso sería bajar, pero en caso de que sea un medio solo bajaría. Entonces ahora tenemos este tipo de función. ¿Qué podemos darnos cuenta en la amplitud? Esta amplitud de 1 le estamos reduciendo a una amplitud de apenas un medio. Es decir, aquí es cuando todavía estamos hablando de el menos un coseno de x. Para hablar de menos un medio deberíamos estar justamente aquí, donde nos podemos dar cuenta que la amplitud es la distancia entre el punto más alto de nuestra función hacia el origen. Según este valor menos un medio o aumenta o disminuye, nos vamos a dar cuenta cómo se desplaza verticalmente hacia arriba cuando la d es mayor a 0 y hacia abajo cuando d es menor a 0. Para este tipo de ejemplos nos podemos dar cuenta que si la función empezaba en menos un medio, si acá tuviéramos un más 2, este punto en xy subiría 2. Eso quiere decir de menos un medio, que es menos 0,5, debería subir hasta 1,5 y empezar aquí a trazarse la función. Para eso utilizamos la d, por lo cual podemos seguir utilizando esta fórmula que es amplitud y desplazamiento vertical. Ahora lo único que nos falta por explicar es para qué nos sirve el más c. Cuando aplicamos el más c, lo que estamos cambiando son la compresión horizontal o vertical de nuestra función. ¿Eso qué quiere decir? Así como la amplitud va de arriba hacia abajo, el c, en cambio, puede hacer esto. De una función cualquiera, hacerla más corta
o más anchas según lo que necesiten. Por lo cual la ecuación del coseno desplazado podemos darnos cuenta que el desplazamiento es hacia la derecha cuando c es menor a cero y el desplazamiento a la izquierda es cuando es mayor a cero. Entonces, ahora les voy a indicar un ejemplo de todo este tipo de desplazamientos. Ya. Ejemplo. La función que vamos a graficar es 2 coseno de pi x más pi menos 1. Cuando es menos 1 estamos hablando del desplazamiento vertical, como les estaba indicando hace un momento. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a graficar. Como tenemos aquí un d menor a 0, nuestra función coseno que va a ir hacia abajo. Como tenemos 2 de amplitud, ¿qué va a pasar con nuestra función? Al tener 2 de amplitud, lo que va es a subir de 1 a 2. Y lo único que vamos a conseguir con eso, con esto es un desplazamiento hacia la izquierda. Ya. Entonces, con color negro voy a dibujar nuestra nueva función. Ya, aquí tenemos ya dibujado nuestro plano. Ahora sí empezaremos con el gráfico. Primero tenemos que graficar 2 coseno de pi x. ¿Esto qué significa? 1 y 2. Entonces primero iremos por partes. Ya, aquí tenemos nuestra función y igual a 2 coseno de pi x. Entonces ahora que necesitamos hacer la rotación hacia la izquierda. Para hacer una rotación hacia la izquierda, lo único que vamos a hacer es, ahora nuestra función va a tener que pasar por el origen. Restado 1, 5. Bueno, no es 1, 5, es 2 en este caso, perdón.
Aquí nos podemos dar cuenta que 4 4 3 3. Aquí que nos podemos dar cuenta que se desplazó en uno en el eje de las X. Para terminar nuestro gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajarle uno. Entonces ahora ya no va a ser en 2, sino va a ser en 3 y va a empezar en uno. No está tan exacto, pero nos podemos dar cuenta cómo se redujo en uno, porque aquí ya solo llegaría hasta y igual a uno. Nuestra